Bienvenidos a este su programa Por tu Salud Vamos Más Cerca. El día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. Ellas son psicólogas de la Dirección Local de Salud y van a tratar con nosotros el tema de violencias. Cabe resaltar que hay varios tipos de violencias, los cuales ellas nos van a especificar, y también de que hay unas cifras muy lamentables porque el porcentaje más alto de violencias reportadas según las estadísticas corresponde a mujeres. Acompáñenos y aprendamos más de este tema. Como les estaba contando, hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son psicólogas, Patricia y Natalia. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe Nancy. Bueno, ¿qué tal si antes de empezar ustedes más o menos nos dicen en dónde han estudiado, cuál es la labor que desarrollan acá en el municipio? Bueno, mi nombre es Patricia Pineda, soy psicóloga de la Universidad Uniminuto. Trabajé hasta el año anterior en adultos mayores. En este momento estoy con la Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Local de Salud. Bueno, y mi nombre es Natalia Bedoya, yo soy psicóloga de la Dirección Local de Salud, egresada de la Universidad Católica de Oriente, y hace 4 años trabajo pues con la alcaldía. Antes trabajaba con salud sexual y reproductiva y en este momento me encuentro trabajando con salud mental. Bueno, entonces como para darle un enfoque a nuestro tema de hoy, que es violencias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ha definido la violencia? Bueno, primero encontramos pues que hay muchos tipos de violencia y entonces nos es muy difícil pues como encontrar una definición general, pero nosotros vamos a tratar como de contextualizarlo para que la comunidad nos pueda entender. Inicialmente pues hay una relación de poder donde alguien utiliza la fuerza o manipula a otra persona para hacer algo que está en contra de su voluntad y que esto trae unas consecuencias negativas tanto para su salud mental como su salud física. Se caracteriza también por manipulación generalmente, y ya dentro de esas hay otras clasificaciones de violencia que todos traen unas consecuencias pues que pueden ser a corto o a largo plazo, dependiendo también como las características de la persona y también el tipo de violencia que se pueda ejercer. Acabas de tocar la segunda pregunta. ¿Qué tipos de violencia encontramos o hay en general? Bueno, las que podemos observar está entonces la violencia física, que es la que se caracteriza por los puños, las lesiones que obviamente se ven, ¿cierto? Pero también podemos encontrar aquellas que no se ven, que son las violencias psicológicas, el maltrato psicológico, las humillaciones económicas y el abuso también sexual. Esos son tipos de violencia. Esos son los 3 tipos de violencia. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son las cifras que tenemos en estos tipos de violencia? Bueno, pues resulta que a nivel nacional se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica. Eso quiere decir que es como un sistema que se alimenta de todos los indicadores de todos los municipios. Entonces encontramos que en el 2014 realizaron pues como un estudio de esto, de las violencias y más que todo como enfocado pues a la mujer, y se encontró que 61.818 casos notificados. Eso quiere decir que hay muchos otros que no se alcanzan a notificar. ¿Por qué? Porque las personas no han accedido a un servicio de urgencias, o porque no han hecho una denuncia o no se ha hecho pues un proceso judicial, ¿cierto?
De esto se encontró que el 80% es en mujeres. ¿Esto qué puede pasar? ¿Por qué se puede dar? Primero, porque hay unas condiciones, digamos, que favorecen más la violencia hacia la mujer por comportamientos culturales, porque siempre ha tenido, digamos, un lugar más como de discriminación y por comportamientos que socialmente se han ido pues como aceptando. Digamos que hemos ido cambiando muchas cosas, de muchos comportamientos que nosotros decimos, bueno, esto no es sano, pero entonces digamos que vamos en ese camino pues como de educación y de cambiar patrones de comportamiento. Sí. A nivel municipal, en el año 2016 habían 88 notificaciones, pues digamos que eso es grande también pues como para la población del municipio, pero nos encontramos que es una cifra que no representa pues tampoco lo real porque no notifican todas, ¿cierto? Y de esos casos, 76 eran mujeres. En este momento llevamos 68 casos. En el 2017. En el 2017 y más o menos 56 son mujeres, entonces vemos pues que siempre es representativo. Sí, es bastante representativo de que la violencia pues sea hacia la mujer. Puede darse el caso, pues en mi ignorancia, ¿cierto?, de que pronto las cifras sean paralelas, pero los hombres por pena o vergüenza no notifiquen o no den aviso o que pues no reporten de que están siendo también violentados. Sí, digamos que hay un prejuicio social también y no quiere decir que no se presente la violencia pues hacia los hombres o que y ellos pues poco denuncian también, pero hay, digamos, estudios también que demuestran que socialmente se ha catalogado pues como el rol masculino desde una relación de poder hacia la mujer, ¿cierto? O sea, que así los hombres denuncien, son más los casos que se presentan en mujeres. Las mujeres. Bueno, siempre es una cifra alta y esto que no tenemos en cuenta, de pronto que muchas mujeres ni siquiera saben que están siendo violentadas, ¿cierto? Sí, Nancy, porque a veces desconocemos también los derechos, ¿cierto?, a los que podemos acceder. También es de aclarar que la violencia también está en los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ay, qué triste esa última parte. Uno ve de pronto muchas veces que a los adultos mayores no los tienen en cuenta en muchas de las actividades de la familia, que siempre hacen paseos en los cuales ellos no pueden asistir, siempre los dejan solitos. Eso es un tipo de violencia también. En ellos se presenta mucho. Yo trabajé con la población adulta mayor, como les contaba al inicio, donde se pueden observar muchísimos casos, ¿cierto? Una familia tener 12 hijos y que en este momento tenga que vivir con otra persona es triste, o que el adulto mayor solamente sirva en el momento que está recibiendo su mensualidad o su pensión. En ese momento sí el adulto es aseado y sí nos sirve porque vamos a recibir un incentivo de él, pero muchas veces encontrábamos casos donde el adulto mayor estaba en la última pieza, en condiciones no óptimas. La alimentación para ellos debe de ser especial, entonces en ellos se presentaba no solamente la física, la que vemos, sino que se veía mucho el maltrato psicológico de hijos, nietos hacia estos abuelos. Y estos son uno de los casos que tampoco son notificados, pues porque los adultos mayores muchas veces ni siquiera salen de sus hogares, entonces en qué momento pues van a reportar y a denunciar que están siendo pues como violentados o maltratados. Bueno, pasando como a otra pregunta, ¿cuáles son entonces los factores de riesgo o algunos de los factores de riesgo para que alguien de pronto pueda ser violentado o esté siendo violentado? En este nos encontramos pues con múltiples factores de riesgo, pero les vamos a mencionar como unos de pronto de los más sobresalientes. La edad, pues como decía Patricia, pues la violencia se puede presentar en cualquier ciclo de la vida, pero nos encontramos que ha sido, digamos, más prevalente en adolescentes, ¿cierto? Más que todo las violencias sexuales y en los niños también. ¿Por qué? Porque hay una condición, digamos, de indefensión o no hay una oportunidad de decidir, ¿cierto? Digamos que hay una capacidad mayor de manipulación por parte de algún adulto. En este
en ese apartado pues también debemos tener en cuenta que los abusadores o las personas que ejercen violencia sobre los niños pueden estar en cualquier entorno, entonces generalmente son las personas más cercanas, el padrastro, una tía, el vecino, personas conocidas, más allegadas. Entonces la edad es un factor de riesgo, condiciones de discapacidad. Nos encontrábamos pues revisando en la bibliografía que hemos encontrado y en la experiencia también, porque nosotros también trabajamos con población con condición de discapacidad y son personas que se tienen que exponer mucho a que los estén revisando el cuerpo. Entonces, digamos, si va donde el médico, a veces no se le tiene como el consentimiento de decir, bueno, como es una persona con condición de discapacidad, entonces pocas veces lo tenemos en cuenta para decidir. Y ya ellos, digamos, que pierden como esa noción de que, bueno, mi cuerpo es algo privado, que no tengo que estar exhibiendo pues como ante todo el mundo. Condiciones, sí, Patri. No, que también otro factor de riesgo sería el consumo de licor. Encontramos también antecedentes de que la mayoría de las personas que son abusadas, el abusador es consumidor en altas dosis de este mismo, ¿cierto? Entonces el riesgo que también se corre con ellos. Lo mismo cuando hay una autoridad y se ejerce mal ejercida, ¿cierto? A veces ellos pretenden que porque es el maestro o trabaja un servidor público, es un político, entonces ejercen también esa autoridad y la vulnerabilidad también que tiene esa persona, entonces caen fácilmente en una violación, sí, o en violencia de género. Sí, dentro de esos, uno de los más repetitivos son las dinámicas familiares, donde hemos aprendido que la forma natural de nosotros relacionarnos es a través de la violencia. Entonces, si nosotros escuchamos continuamente que los papás se tratan siempre a los golpes o siempre hay una devaluación del otro, es que usted no sirve para nada, es que ustedes aquí es para cuidar a los niños, cosas como esas, entonces van aprendiendo los niños que esa es la forma de ver el mundo, ¿cierto? O sea, que entonces, estos casos tienden a ser pues repetitivos y de pronto a estar de generación en generación. Claro que sí, digamos que es como lo más común. No quiere decir que en todos vaya a ser así, pero hay una mayor probabilidad de que lo sea. Bueno, de pronto la población tiene mucha duda en algo y es que, digamos, una niña de 14 años tuvo relaciones sexuales con su novio, pero el novio también es menor de edad. Esto, si la niña denuncia o si los padres se dan cuenta y denuncian, ¿se considera como violencia o no es violencia porque los dos son menores de edad? En todo menor de 14 años se considera una violencia sexual, ¿cierto? Porque no hay una posibilidad de decisión, no hay una maduración cognitiva y física para tomar decisiones en cuanto a la sexualidad. Entonces, todos estos casos se consideran violencia sexual y generalmente, pues no siempre, debe hacerse un proceso por comisaría de familia. Bueno, ¿por qué la violencia, si antes pues tenemos los casos de que no se reportaban, de que ahora de pronto mucha gente dice, ay, pero es que ya por todo ese escándalo, ya por todo se está violentando? ¿Por qué se incluye en un evento de interés público o de salud pública? A ver, por los problemas psicológicos que esto acarrea a corto, a mediano y a largo plazo, ¿cierto? En la persona que fue violentada y en su mismo entorno familiar y también a la salud. Eso acarrea unos costos. Que la persona deje de asistir a un colegio, que la persona deje de asistir a sus labores. Entonces eso acarrea también un problema de salud pública. Se tiene en cuenta como un ente de salud pública. Jefe, además de las consecuencias que esto puede traer a nivel físico, porque, a ver, una mujer o pues un hombre también, si es atacado con ácido, pues deja unas secuelas grandísimas, ¿cierto? Sí. Entonces, la magnitud es severa, es muy grande, perdón, y además tenemos en cuenta que es algo que puede ser evitable. Digamos que eso es la característica más grande de que pueda ser algo de salud pública. Todo evento que pueda ser evitable
se considera y que cause pues como todos esos estragos, se considera de salud pública. Bueno, todo este tema de violencia se está contemplado en alguna política pública. En la política pública de salud sexual y reproductiva, nosotros igual estamos con la política nacional también, entonces ejercemos algunas actividades para promover las buenas actividades. Bueno, ya hablamos como de los factores de riesgo, ¿cierto? Como de por qué se puede desencadenar una violencia. Ahora vamos a lo contrario. ¿Cuáles son los factores protectores y a cuáles, pues, o a qué entidades debemos recurrir si nos estamos sintiendo violentados? Bueno, pues primero es como tener una dinámica familiar lo más sana posible. Para esto debemos nosotros empezar a reconocer, bueno, qué nos está faltando también, si necesitamos ayuda, pues poder recurrir también, bueno, en nuestro colegio hay si hay psicoorientadora, en la alcaldía, bueno, si podemos tener como el apoyo de alguien psicosocial. Nosotros también empezar a hacer ver cuáles son los tipos de violencia. Hay violencias muy sutiles, más que todo la violencia psicológica. Entonces empezar a dilucidar pues como todo esto y a reconocer, no, es que esto es una violencia. Empezar a denunciarlo también, esa es una. Y cada uno pues como servidor público, pues poder realizar las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, si viene alguien y nos comenta que está siendo violentado, entonces poder nosotros indicarle la ruta de atención, brindarle pues como un buen servicio. Y otro factor importantísimo es desde la misma educación, ¿cierto? Que nos están enseñando también a nosotros, desde la familia y desde el colegio, desde las buenas relaciones, desde la convivencia, desde el amor propio. Bueno, a las entidades que podemos acudir, entonces está la unidad prestadora de servicio, en este momento sería pues la Fundación Hospital San Juan de Dios, Comisaría de Familia, la SIJIN, la Policía, Inspección, está la Personería también, o en casos de menores de edad con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, y también pues sería como bueno decirle a la población de que si de pronto no quieren ir a ninguna de estas entidades, pues tenemos acá en el Parque Educativo el consultorio del servicio amigable para los adolescentes y los jóvenes del municipio, los cuales estamos atendiendo todos los lunes o algunos lunes de 1 de la tarde a 3 de la tarde. ¿Cierto? También pues que en la estrategia de atención primaria en salud, con las promotoras de salud que están en las veredas, que van casa a casa, que no les den como susto pues manifestarles que de pronto les gustaría tener una asesoría de pronto con ustedes, y de pronto por ahí se empieza, ¿cierto? O se desahogan las personas y ya están de una u otra manera notificando pues que están siendo violentados, ¿cierto? Sí. De todas maneras, pues no sé como qué más tienen que decirnos. A ver, es invitar a la comunidad, ¿cierto? A que busquen asesoría, que busquen ayuda. En la Dirección Local de Salud estamos los 3 psicólogos, está Natalia, está David, estoy yo, que los podemos atender, brindarles una asesoría. También nos pueden llamar al 402-5450, extensión 130 o 144. No solamente las violencias es un golpe, ya lo dije anteriormente, esto también puede llegar a un embarazo no deseado, a un aborto, a unas infecciones de transmisión sexual. Entonces es bueno que nos asesoremos y de personas que realmente saben del tema. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que la información fue muy importante y no sobra pues darle los agradecimientos a la Administración Municipal, Dirección Local de Salud y Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro. Muchas gracias, hasta pronto.